Bien, buenas noches, estimados alumnos de la materia élites, partidos y sistema de partidos. Vamos a dar inicio hoy a nuestra 13ª clase, después de dos que habrían sido interrumpidas un poco por el delicado estado de salud del que me encontraba. Tenía síntomas clásicos del COVID, sin embargo, hemos descartado aquel extremo. Estoy completamente restablecido y por ello mismo es que con bastante entusiasmo estoy reiniciando nuestras clases de esta apasionante materia. Las anteriores dos que se habrían relativamente interrumpido, porque de verdad no es que se hayan interrumpido totalmente, sino que más bien las clases se habrían circunscrito a dos cuestionarios que he enviado para que todos ustedes respondan en función de algunas páginas, algunos textos que les había dejado. Me voy a referir en esta clase concretamente a las dos últimas, ¿ya? A esta que debían entregar el día 21 de junio y como hemos visto había, mejor dicho, varias preguntas que deberían responderse en función de la lectura del libro de Robert Mitchell y también de un texto que he dejado, una copia dejé en la fotocopiadora Bolívar que había desarrollado hace bastante tiempo basándome en la tesis de Michels que plantea en su libro, perdón, en el tomo 2 de su libro Los partidos políticos y que titula precisamente La metamorfosis psicológica de los líderes. Este trabajo ha sido entregado en fecha 21 de junio por 32 personas y 28 de ellos no han enviado. Simplemente a modo de verificar quienes han enviado sus trabajos al Classroom como corresponde, voy a rápidamente hacer una lista de las personas que han enviado: Gustavo Alvarado, Jonathan Antesana, Juan Luis Arcani, Melina Ascuy, Amalia Ávila, Eduardo Barrientos, Andrés Nivardo Borda, Diego Buendía Jaimes, Román Cala Taraña, Eliana Coca Chambi, David Guillermo Fabiola Fuentes, Guy Galindo Quiroga, Edi Iriarte, Rider Mamani, Emilio Medina, Tomás Medrano, Miguel Ademar, Miguel Solís, Johnny Montaño, Neisa Montesinos, Wilson Negrete, Giacomo Peramas, Moisés Ponce, Mayumi Quispaya, James Roca, Solenka Salazar, Gabriel Sánchez, Carla Siñanis, Mabel Terán, Sergio Udaeta, María Isabel Yucra, Ronald Centeno, todos ellos, hasta Ronald Centeno, si ustedes se fijan bien en la pantalla, tienen el registro de tarea entregada. Hay incluso, como por ejemplo, de Sergio Udaeta, dice completada con retraso. Igual Carla Siñanis tiene esta observación, completada con retraso. Lo mismo James Roca. No voy a hacer ningún hincapié en estas ligeras, si quieren, retrasos que se han producido al entregar los trabajos, pero sí quiero que por favor tomen debida nota quienes no han entregado su trabajo, y estos están
claramente registrados acá en el Classroom. Esto es lo extraordinario de esta herramienta. Quienes no han entregado ese trabajo: Adolfo Antonio Pérez, Zut Calizaya, Juan Chocamani, Dana Michelle Choque, Uri Omar Felipes, Angie Fernández, David Filigrama, Carlos Flores, Delinson Flores, René Flores Trujillo, Gabriela Herbas, Juan Alexander, Misael Miranda, Catherine Ritter, Johnny Montaño, Alex Morató, Carla Lorena Peña, Noemí Amaru, Paola Andrea Robles, Fabio Mijael Rojas, Melissa Saucedo, Germán Torres, Marlon Torres, María Isabel Villarruel, Félix Gabriel Zárate, Zulema Ceballos, Alejandro Cepita, Laura Leticia Zurita. Todas estas personas no han entregado sus trabajos y por favor quisiera que tomen debida nota de este registro, pues no van a tener ningún puntaje en la asignación de estos trabajos. Y tengan mucho cuidado. Yo estoy haciendo énfasis sobre todo en la ponderación para su nota final del primer parcial, no tanto así en la asistencia, porque es relativamente complicado controlar la asistencia en las clases virtuales, pero sí estoy tomando muy en cuenta los trabajos enviados. Ahora, al margen de enviar el trabajo, al margen de la forma, también estoy revisando la calidad de los trabajos, es decir, estoy revisando en detalle qué personas han leído adecuadamente los textos y además cómo han elaborado sus respuestas, ¿no? He visto en una gran mayoría de ellos que no se ciñen a lo que eventualmente se ha señalado en el texto y sus respuestas deambulan, por no decir que especulan, y esto ciertamente pone de manifiesto la escasa lectura o una lectura no muy adecuada. Las lecturas ciertamente tienen que tener todo el cuidado y el detalle del caso para encontrar las ideas más importantes, para encontrar lo que eventualmente pretende el autor resaltar en las páginas que escribe. Hay circunstancias en las cuales a veces inclusive un autor se toma entre 20 y 30 páginas para simplemente desarrollar una idea. De modo que la lectura tiene que tener esa facultad, tiene que tener la virtud de rastrear, ¿no es cierto?, de encontrar esa idea a partir del cual ciertamente se puede tener un hilo conductor del texto. Desafortunadamente, una gran mayoría todavía no ha desarrollado estas facultades, si quieren, superiores en la lectura de los textos, y me entristece bastante que en el nivel de cuarto año de ciencia política no estemos todavía con esa prolijidad, con ese detalle, ¿verdad?, en la lectura de los... Bien, eso en lo que se refiere a la forma de este primer trabajo, no, es el segundo trabajo pedido y enviado por ustedes al Classroom. Como he mencionado, hay 32 personas en la lista que tengo en el Classroom de alumnos que han presentado su tarea y 28 que no lo han hecho. Por favor, esas 28 personas están, si quieren, siendo candidatos, obviamente, a una nota de reprobación. Y ustedes van a ser los arquitectos de su nota, ¿verdad? Quienes trabajan, quienes se esfuerzan, obviamente, más allá incluso de que hayan entendido de la manera adecuada o no el texto, quienes trabajan, quienes realizan un esfuerzo, ellos sí eventualmente van a tener nota y van a ser reconocidos. Más aún las personas que aciertan en las respuestas. A ver, quisiera de manera aleatoria
revisar con ustedes algunas respuestas. Por ejemplo, esta de Gustavo Raúl Alvarado Goitia. Vamos a, perdón, voy a revisar juntamente con ustedes las respuestas que él ha desarrollado en su trabajo, ¿no? Este es lo extraordinario del Classroom. Vean cómo está debidamente registrado y obviamente no existe ninguna posibilidad de que el docente no tome en cuenta por un lado, o por otro lado que el alumno diga que envió, que por alguna circunstancia no habría llegado, etcétera. A ver, acá yo planteaba la primera pregunta del siguiente modo. Estoy refiriéndome al artículo de Rolando Tellería, Robert Michels, El poder y Evo Morales, ¿no? ¿En qué teoría se basa el autor del artículo para desarrollar su texto? Gustavo Saúl Alvarado Goitia, sin haber leído, yo digo, ni siquiera un párrafo, responde de este modo y de manera muy escueta además. Se basa en la teoría y las leyes de riesgo de la oligarquía planteada por Michels en el caso particular de Evo Morales. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuál es la tesis de partida? Aquí me estoy refiriendo a la tesis, ¿no?, de Rolando Tellería para desarrollar el texto que he mencionado. La respuesta dice así: la reflexión basada en la influencia que tiene el poder sobre los líderes, el cambio que produce el poder en los líderes psicológica y moralmente. El autor Tellería indica en su artículo que los líderes de hoy no son los mismos líderes de ayer. Cambian y van mutando inevitablemente a medida que pasa el tiempo con el ejercicio del poder. Cambian y aumentan su apetito natural por el poder. Quiero contradecir mejor al comentario que había hecho en relación a la primera respuesta, porque esta segunda se trata efectivamente de una respuesta que surge y que sale de la lectura de mi texto, ¿no es cierto? En mi texto, primero, respondiendo la primera pregunta, ¿no? ¿En qué se basa el autor del artículo para desarrollar su texto? Bien, como ustedes seguramente han leído en detalle, yo me baso en este acápite del libro de Robert Michels, Los partidos políticos, el tomo 2. En el inicio de este segundo tomo, él desarrolla un acápite que titula La metamorfosis psicológica de los líderes, ¿verdad? Él, en este caso, Robert Michels, voy a leer algún fragmento de su texto, comienza diciendo, ¿no? De esta manera, el desarrollo de la oligarquía democrática se acelera por las características generales de la naturaleza humana. Fíjense, nos está hablando acá de algo muy importante en el estudio y en el desarrollo, en el ejercicio del poder, que tiene que ver con la naturaleza humana, dice, ¿no? Y líneas después dice: sin embargo, no se puede negar que el ejercicio permanente de liderazgo ejerce sobre el carácter moral de los líderes una influencia que es esencialmente perniciosa, ¿no? Y vean cómo va desarrollando Robert Michels, y además sobre cuyas afirmaciones yo baso mi texto, ¿no? Y quiero leer este otro fragmento más. Dice: pero quien alcanzó una vez el poder ya no estará dispuesto a regresar a la situación relativamente oscura que ocupó antes. El abandono de una situación pública conquistada a costa de grandes esfuerzos después de muchos años de lucha es un lujo que solo grandes personas o hombres dotados de dotes excepcionales y espíritu de autosacrificio pueden soportar. Tal renunciamiento es demasiado duro para el hombre medio. La conciencia de poder produce siempre vanidad.
una convicción indebida de grandeza personal. Entonces yo me baso en el artículo que he publicado en la revista de estudios políticos, me baso en esta parte, en esta tesis de Robert Michels, que precisamente afirma, ¿no es cierto?, que el poder, el ejercicio del poder y el tiempo producen siempre cambios, ¿no?, en la psiquis, en la psicología y en la moral de los líderes. Por eso, cuando Gustavo responde y dice, el autor Tellería indica en su artículo que los líderes de hoy no son los mismos líderes de ayer. Yo me refiero concretamente a que, por ejemplo, y además eso sostengo en el artículo, ¿no?, que Evo Morales no es el mismo que aquel que jura el 22 de enero del 2006, 10 años después. ¿Debido a qué? Como sostiene Michels, debido a esa influencia perniciosa del poder en el tiempo, que cambia a los líderes y además dice, los vuelve al peor lado de su naturaleza, ¿no? Y fíjense, cita textualmente el compañero Gustavo y dice, cambian y aumentan su apetito natural por el poder. Bien, de esta manera entonces hemos revisado las dos primeras respuestas y vamos a ver otras respuestas. Me interesa de Juan Luis Arcani. Veamos qué es lo que nos ha respondido el compañero Juan Luis Arcani. Simplemente aprovecho esta circunstancia para recomendar a nuestro amigo Juan Luis Arcani que siempre anote de manera correcta sus nombres, ¿no? Por ejemplo, acá Juan está muy bien escrito con mayúscula al principio, sin embargo Luis no está de ese modo y también su segundo apellido Arcani está con minúscula. Intentemos siempre ser lo más prolijos en estos envíos, ¿no? Entonces, de Juan Luis Arcani vamos a revisar las otras dos respuestas, la tercera y la cuarta. Dice, ¿qué elementos utiliza el autor para corroborar empíricamente la tesis planteada? Y responde Juan Luis de este modo. Michels introduce otras variables a su ecuación teórica, como el factor personal y el factor ambiental. No se puede negar que el factor, y además cita, ¿no? No se puede negar que el factor de la individualidad desempeña su pare en modo esto, pues las diferencias individuales reaccionan de manera diferente en idéntico ambiente. Estas evidencias empíricas de todo tipo y variedad sobre el cambio de mentalidad de los líderes y exmandatarios se transforman total o parcialmente en el ejercicio del poder y con el transcurso de los años, ¿no? Bien, esta respuesta del compañero Juan Luis está fuera de contexto, lo digo así de manera muy clara, porque los elementos que yo utilizo para corroborar empíricamente la tesis que planteo de que el poder transforma a los líderes, en mi textito publicado en la revista de estudios políticos, yo he usado la experiencia de varios presidentes en el mundo que han estado en tiempos prolongados en el ejercicio del poder, ¿no? Me he referido en esa lista a Fidel Castro, me he referido a Mohamed Gaddafi, el expresidente de Libia, me he referido también, por eso digo, ¿no?, qué elementos utilizo para corroborar empíricamente la tesis planteada, ¿no? ¿Qué ejemplos estoy usando para afirmar aquello que Michels plantea, ¿no? Es decir, estoy comparando lo que desarrolla Michels con los ejemplos concretos. En este caso, como he mencionado, de Fidel Castro, de Hosni Mubarak, presidente
expresidente de Egipto durante cerca de 30 años, Mohamed, Mohamed Gaddafi también, expresidente de Libia, que ha estado casi 40 años en el poder. El poder lo había transformado al peor lado, como he mencionado, de su naturaleza, ¿no? Al punto de quedar ya extremadamente loco con tanta concentración y tanto tiempo en el poder. Incluso Gaddafi tenía una guardia personal compuesta por 300 personas, todas ellas doncellas expertas en artes marciales, y él escogía todas las noches a una compañera, ¿no? A quien seguramente pues la transformaba, ¿no? De su carácter doncella ya a mujer, y al día siguiente era reemplazada. Unas excentricidades que rayan, yo diría, en lo más extremo de la locura. Así transforma el poder, ¿no es cierto? Entonces, yo he usado a Gaddafi, he usado a Fidel Castro, a Hosni Mubarak. En Latinoamérica me he referido también a Rafael Stroessner y a otro sanguinario dictador que es merecedor también del desarrollo de una novela por todo lo que había implicado su ejercicio del poder. Me refiero al dictador Trujillo de Santo Domingo, ¿no? Este dictador eh, que eliminaba a sus enemigos echándolos a las fauces de los tiburones en el Caribe, comete un número, pero significativo, de atrocidades, ¿no? Porque el ejercicio del poder lo había transformado, reitero, al peor lado de su naturaleza. Mario Vargas Llosa, este extraordinario literato peruano, premio Nobel de literatura, tiene una sensacional obra titulada La fiesta del chivo, donde eventualmente nos matiza, ¿no es cierto?, ese tipo de comportamientos. Entonces, la respuesta de Juan Luis está fuera de contexto, no hace referencia a esos ejemplos que yo he planteado. Y esta última respuesta, esta última pregunta, no exige básicamente una respuesta que eventualmente debería estar ceñida a lo que se desarrolla en el texto, más bien impulsa y desafía a una opinión personal, ¿no? Y dice, en su opinión, ¿el poder cambia a las personas o en todo caso éstas con el poder manifiestan su naturaleza? Y si ustedes ven, acá estoy trastocando la tesis de Michels. Michels dice que el poder cambia a las personas, ¿verdad? Acá, con esta otra afirmación, estoy, si quieren, modificando radicalmente, o estoy contradiciendo, si quieren, lo que en principio afirma Michels, ¿no? Y digo, o el poder pone de manifiesto a esas personas en su verdadera naturaleza. Entonces, esta respuesta ciertamente es un desafío a la opinión personal. Veamos qué nos dice Juan Luis Arcaño. Dice, sí, se produce el cambio innegablemente de una persona común en el ejercicio del poder porque comienza a tener poder de decisión. En el caso de Morales, que asumió la presidencia con humildad y sencillez, cambió su temperamento siendo agresivo, autoritario, ambicioso, persiguiendo siempre su interés por encima de cualquier otro, hasta llega a la autorrepresentación para no renunciar a su cargo. Caso excepción, el de Mujica, dice, no, o sea, la excepción sería Mujica, pero esta respuesta, muy distinta en relación a la anterior que está fuera de contexto, la considero válida y además es un punto de vista muy bien argumentado porque, vean, él dice el cambio innegablemente de una persona común. Y creo que Robert Michels hace
un énfasis importante cuando nos habla de personas comunes y personas dotadas de un gran espíritu, ¿no es cierto? Normalmente entonces el poder cambiaría de modo radical el ejercicio y el tiempo a las personas comunes, mas no así, y esta sería, digamos, la relatividad, lo relativo de las elucubraciones de Michels. Esto no produciría en personas de grandes dotes, ¿no? De espíritus excepcionales, como en este caso nos plantea el compañero José Luis Arcani de José Mujica, ¿no? A quien eventualmente el poder no había transformado absolutamente en nada, incluso él sigue desenvolviéndose como cualquier ciudadano, va a las postas de salud como cualquier otro parroquiano, hace filas, sigue manejando su petita de hace 40 años, pero estas personas sin duda son excepcionales, ¿no? En la mayor parte de los casos, quiero además señalar de manera preliminar, el poder cambia a las personas. Bien, sigamos entonces con este análisis. Ahora tengo el trabajo de Miguel Ademar y voy a revisar su segunda respuesta. ¿Qué elementos utiliza el autor para corroborar empíricamente la tesis planteada? Y él responde de este modo. Los elementos que realiza Solano Tellería en su artículo es el elemento histórico comparando las gestiones presidenciales y políticas dentro de las democracias pactadas y el cambio estructural que sufre la democracia a partir de la presidencia de Evo Morales, creándose nuevas igual. Una respuesta de Ademar Miguel Solís absolutamente fuera de contexto. Y creo que él ni siquiera ha leído el primer párrafo de mi artículo. Y vean la osadez del compañero y se anima a responder especulando, pero de la manera, yo diría, más despávida, inclusive. Bien, quiero aprovechar estas respuestas para pedirles a los compañeros que, si no han leído el texto, no respondan de este modo, que sean más honestos. O sea, voy a valorar más y voy a valorar de un modo mejor, inclusive cuando no me envían, ¿no? Porque cuando no me envían los trabajos están implícitamente asumiendo de que no han leído el texto, pero acá responden, pero de manera totalmente errática, ¿no? Y además poniendo de manifiesto una mediocridad sin límites. No estoy de acuerdo, por favor, con este tipo de respuestas. Mejor pasaremos a otra. Hay una respuesta que he considerado importante resaltar y es la de Guy Galindo. Guy Galindo tiene una respuesta muy precisa, correcta a la primera pregunta, que dice, ¿no? ¿En qué teoría se basa el autor del artículo para desarrollar su texto? Y fíjense cómo responde Guy. El autor escribe su artículo en base al texto, los partidos políticos del sociólogo alemán Robert Michels, el cual en su primer tomo da un énfasis en la explicación y análisis del actuar de las masas y los líderes en el campo político. Y entrecomillado, el ejercicio del poder y su influencia psicológica de los líderes. Es la teoría desarrollada por Michels que el autor del artículo, es decir, Solano Tellería, utiliza para el análisis. En el artículo estudiado, Tellería, el autor, realiza su análisis a partir de las causas psicológicas del liderazgo y el ejercicio del poder, desarrollada a partir de la página 90 del primer tomo escrito por Robert Michels. Ven, la respuesta es sin duda precisa y es una respuesta que surge precisamente de una lectura adecuada y cuidadosa de mi texto. Quiero resaltar esta respuesta de Guy Galindo y veamos qué es lo que nos dice en
relación a la segunda pregunta, Gui. ¿Cuál es la tesis de partida? Respuesta. La tesis planteada por el autor es: si Evo Morales, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, cumple los requisitos expuestos por Michels para ser el tipo de líder que concentra y no quiere alejarse del poder cuando ya se ha conseguido. Y vean, si bien esta es una respuesta que del 1 al 10 calificaría como 8, no, la que calificaría como 10, ¿no? Porque yo parto precisamente de esa premisa, ¿no? Quiero ver, y ese es el desarrollo de mi textito, si la tesis de Michels se aplica a Evo Morales, ¿no? Y la respuesta justamente va en ese sentido. Ahora, vean lo que además advierte Guy Galindo. Dice: tomar en cuenta que el artículo se escribió hace 10 años. Luego del paso del tiempo se validará esta tesis, ¿no? Este textito publicado en el 2010, estamos en 2020 y yo luego, y ese es precisamente el otro trabajo, cambio radicalmente la apreciación que tenía en principio, la apreciación, perdón, de partida. Más bien, luego yo llego a la conclusión, y eso además está plasmado en este segundo trabajo. Voy a revisar ahora las respuestas de Diego Buendía Jaimes, un activista importante del grupo de élites. Él está participando en las brigadas que van a realizar una tarea significativa a partir del 29 de junio. Diego es una persona bastante activa, es abogado ya y me agrada mucho su presencia en esta materia. Bien, ya casi habiéndome extralimitado en el tiempo, porque luego es realmente difícil grabar en el YouTube que te acepte, pero rápidamente me voy a referir a las respuestas de Diego Buendía. Y este es el último trabajo, ¿no? Ya no se basa en mi artículo que fue publicado en la revista de estudios políticos, sino más bien son respuestas que surgen de 4 artículos que he escrito en la prensa, ¿no? La influencia perniciosa del poder en el tiempo, página 7, las miserias del presidente, los tiempos, el 29 de abril de 2016, luego tengo una del 2018, dice: el poder transformó a Evo, mientras que en García Linera develó su naturaleza. Y la última, que he escrito el año pasado, el 24 de diciembre se ha publicado, mejor dicho, el 24 de diciembre del año pasado, se titula La naturaleza perversa de Evo Morales, ¿no? Y vamos a ver qué responde Diego Buendía a la primera pregunta. En principio, de acuerdo a lo que sostienen los primeros artículos, ¿cuál es la tesis del autor? Siguiendo la línea de Michels de que el poder transforma a las personas, argumenta que la práctica prolongada e interrumpida del poder provoca cambios negativos en la persona que lo posee, lo cual genera una transformación en la misma, claramente reflejada en su comportamiento a través de sus discursos y acciones, ¿no? Es decir, eso es lo que yo defiendo en el principio. ¿No es cierto? Que el poder transformó a Evo Morales. Sin embargo, vean, y esto es lo que precisamente pretendo aclarar con ustedes y lo planteo en la tercera pregunta. En la tercera pregunta digo: ¿el poder transformó a Evo o develó su verdadera naturaleza? ¿Qué sostiene el autor al respecto y cuál es su opinión? Dice: se podría decir que el poder develó la verdadera naturaleza de Evo Morales, y justamente eso es lo que yo sostengo en este último artículo publicado el 24 de diciembre del año pasado, que de verdad Evo Morales tiene una naturaleza perversa y que, contradiciéndome o rectificando lo que había sostenido en un principio, un poco influenciado por las lecturas de Michels, luego yo más bien cambio radicalmente mi tesis y digo
que el poder no lo ha transformado a Evo Morales, y más bien el poder ha develado su verdadera naturaleza perversa, ¿no? Como digo yo acá, como dice, mejor dicho, Diego Buendía, su comportamiento malévolo y ambicioso. Es decir, yo sostengo que todas estas pasiones humanas es poseedor Evo Morales. O sea, yo sostengo, con esto quiero terminar la clase, un poco en función de la lectura, de lo que nos plantea Robert Michels, y rectificándome además de que no transformó el poder a Evo Morales, sino más bien que el poder ha develado su naturaleza perversa y maligna. ¿Verdad? Claro, esta es una opinión ciertamente personal. Después voy a escribir otro artículo y además tengo en ciernes de escribir todo un libro en relación a esta tesis interesante de Robert Michels, ¿no? La influencia del poder en la psicología de los líderes. Este es un tema sin duda apasionante. Me he pasado del tiempo, no quería avanzar materia sin referirme antes a estos trabajos enviados, ¿no? Simplemente mostrarles otra vez este último trabajo que debían entregar el 21 de junio. Han enviado 37 personas y 23 no lo han hecho. Tengan mucho cuidado, a lo mejor estas personas que no están cumpliendo con estas obligaciones de sus trabajos seguramente no van a tener nota. Bien, a esto se ha circunscrito entonces estos minutos de clase. El día lunes voy a retomar otra vez para avanzar nuestra materia de acuerdo a la lista de contenidos. Mientras tanto, quiero enviarles un enorme saludo a todos ustedes y pedirles, más que nunca, que se cuiden. Estoy seguro que nos vamos a reencontrar muy pronto. Esta pandemia, como todas las que ha experimentado la humanidad, va a pasar. Seguramente con saldos trágicos como estamos viviendo ahora en Bolivia, pero entiendo que si nos cuidamos podemos sobrevivir y podemos volver a reencontrarnos. Ese es mi objetivo, si quieren, mi sueño también. Hasta la próxima clase. Muchas gracias.